Señores y señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado, es un placer tenerlos aquí, estamos por supuesto trabajando hasta fin de año como merece nuestra profesión y con la alegría que nos provoca esto. Voy a tomar la mesa, hay un invitado que es un lujo tener, Ariel Cohen Sabán, Ariel es presidente de la DAIA, así que en minutos estaremos hablando con él, no solamente sobre la causa Nisman, sino que estaremos hablando sobre la muerte de Nisman, sino también tantas cosas que tienen que ver, o la mirada que tiene la DAIA, él como presidente de la DAIA, de distintos temas de la República Argentina y del mundo. La mesa, compañeros, pero les voy a contar algo, díganme exactamente la hora, yo no uso reloj, y 16, 11 y 16. A las 8:45, conferencia de prensa que puede ser nuclear o pueden confirmar que el enano Polvorita se casa en Honolulu. O sea, puede ser nuclear o puede ser una Durán barbeada que les dijo júntense porque hay versiones que el equipo económico tiene internas o que hay algunas internas con algún... A ver, se dice y se cuenta que dentro del gobierno algunos no están muy seguros del rumbo económico que Sturzenegger, al frente del Banco Central, con las tasas altísimas de interés y de Levax, lleva esto a que por ahora las metas de inflación no se cumplieron y eso también lleva a que no haya reactivación económica. O sea, para bajar la inflación no hay reactivación económica. Entonces algunos están diciendo, llevamos 2 años y esto no ha funcionado. Para algunos, lo de mañana, la conferencia de prensa 8:45, es una apuesta, para algunos, una apuesta de no tenemos fisuras porque Duhovne, Sturzenegger y Marcos Peña. Es fuertísima la foto, fuertísima, de las fotos más fuertes del año en una conferencia de prensa. Fuerte, 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 muchas lecturas. Eso sería lo light, eso sería lo marketinero. Pero vamos al punto claro y al punto clave. Estamos elucubrando porque se nos cerraron todos los teléfonos hoy y fue imposible acceder a lo que van a anunciar mañana en esta conferencia de prensa. Lo que no sabemos es si no nos contaron porque no hay nada o no nos contaron porque lo que mañana van a anunciar es nuclear. Nuclear. Puede ser rumbo económico, puede ser algún cambio, no lo sabemos. Hay muchas elucubraciones. En minutos voy a hablar con ellos. El profe Pérez recién tiraba y puede ser esto y Carnota decía puede ser lo otro. Pero además hoy debutó Cristina en el Senado. Voy a discutir todo. Se llenó de memes, la gastaron o por lo menos algunos se tomaron a broma esto en redes sociales. Idas y vueltas fuertes, Pichetto y ella se ningunearon, ida y vuelta con Michetti. En minutos te voy a mostrar los cruces. Pero reitero, es un interesantísimo invitado. Cohen Sabán, la mesa que está a pleno. Vengan, acompáñenme, vamos a empezar a charlar porque hay mucho hoy. Señores, buenas noches, bienvenidos. Hola, Ale. ¿Qué Hola, tengo que pensar de la conferencia de prensa de mañana? ¿Qué es? ¿Qué es? La verdad que para mí lo definiste bien. Puede llegar a ser una jugada de Durán Barba nada más que para mostrar todo el poder económico del gobierno juntos, sentados. Es la primera vez que se va a dar esta foto, ojo, Presidente del Banco Central, a ver, José me va a corregir. El poder económico en un gobierno está concentrado en el Banco Central, que maneja la política económica, en el Ministerio de Economía, que maneja la política económica, y en la Jefatura de Gabinete, que maneja el presupuesto. Y no sale de ahí. Hoy, mañana esas 3 patas van a estar sentadas en una conferencia de prensa. Pero no se sabe nada, no pudieron averiguar nada. No, la verdad que estuvimos tratando de averiguar. Hay algunos trascendidos porque, a ver, acá hay un juego que José Luis lo va a explicar muy bien. Esto se anuncia hoy, 7:30, 8 de la noche, cuando ya están los mercados cerrados, y se presenta, como dice bien Fer, mañana, 8:45, cuando los mercados todavía están no sin abrirse. Claro. La versión, por lo menos, ese es un dato a tener en cuenta, que clave, lo anuncian cuando los mercados ya habían cerrado. Algo sugiere. Bueno, pará, bájame a tierra, métete, Ariel, bájame a tierra qué significa que los mercados no operen cuando vos anunciás que va a haber una conferencia de prensa o que anuncies algo antes que abran los mercados. ¿Qué significa? Y como para que sea limpio. O sea, vos anunciás antes que arranque el mercado financiero. ¿Para saber cómo te reacciona? Claro. Prevenir corridas. Sí. O sea, si es fuerte lo que se anuncia. Para que no te especulen en el anuncio, ni en el cierre, ni después de la apertura. Igualmente, suponete que vos lo anunciaras en la mitad de una rueda donde va todo para abajo y el anuncio es bueno, va todo para arriba, corrige. La verdad... Pero yo diría que es una cuestión de prolijidad, probablemente. Pero vamos a la ahora parece que sea relevante. Atrás estaba viendo como una competencia entre el presidente del Banco Central con las tasas de interés altas de la Levac y el ministro de Economía Duhovne con las tasas de las LETES, ¿no?
esta presencia de que estén juntos hablaría de una armonización de la política para monetaria mí, con la política económica. Los trascendidos que hemos leído, escuchado acá en la mesa en las últimas horas es o que puede haber algo vinculado con blanquear que la inflación no es la que persigue el Banco Central. A ver, este año el Banco Central se puso como objetivo aflojar las metas de inflación, decís. Sí, no está cumpliendo este año el Banco Central y por mucho la meta de inflación. A ver, este año la meta era una banda entre 12 y 17. Va a ser 24. O sea, va a estar 60% arriba del valor central del intervalo. El año que viene la meta es 8,12. Nadie está pensando en menos de 18,20. O sea, las metas son un verdadero delirio, una fantasía. Pero no sé qué tenemos, Fer. Ahora, a lo mejor, si es que anuncian algo vinculado con desandar las metas que se han anunciado e ir a metas más altas, más realistas, que eso sería un costo político muy grande para el Banco Central, se anuncia en paralelo, esta es la otra versión, que a nosotros nos los han pasado de manera como desconectadas entre sí, pero mejor son las dos juntas. Si lo vas a manchar al Banco Central cambiando metas a un año de haber empezado con las metas de inflación, capaz que entonces anuncian que el Tesoro se corre de pedirle plata prestada y el Tesoro se va a arreglar solo en el mercado financiero José, pidiendo prestado. Hay una cosa más allá del anuncio, hay una cosa que sí se va a dar, sería la lógica, que es ¿no? la foto. La foto te va a marcar, a los tres poderes económicos dentro del Poder Ejecutivo, aunque el Banco Central es autónomo, pero quiero decir, los tres que manejan economía, datos económicos y política económica, en una misma foto. Eso ya va a ser una señal. Digamos, como dice Dani, había versiones de que estaban todos peleados, de que había internas. Verlos a los tres en una misma foto y después de la aprobación en diputados y en el Senado del paquete económico, no me parece un dato menor. Más allá de lo que anuncien, que va a haber algún anuncio. Pero esa foto va a estar. A mí lo que me dicen es que lo que se va a anunciar mañana es una modificación de las metas de inflación. A ver, pará. Abro con Romy, que aún no la escuché con esto, no sé qué dato tiene ella. Y yo le voy a contar, me está explotando el celular, claro. Y me cuentan algo que lo quiero compartir con ustedes. Bueno, Romy. Un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando acá. Depende con quién hables, te va a decir qué es lo que va a pasar mañana. Me parece que hay que ser bastante mesurados en esto y lamentablemente con toda la ansiedad que tenemos, esperar. Lo que sí es claro, y hay mucha preocupación, y particularmente de la CGT y de la gente vinculada a Triaca, tiene que ver con esto que decía José Luis, de cuánto más se superaron las metas de inflación, un 60%. ¿Qué haces con las paritarias? ¿Qué haces con los cierres? ¿Qué haces con las negociaciones? Porque estás hablando de que iban a un cuánto. La expectativa era un... Este año la inflación entre 12 y 17. Pone el valor central, el promedio entre 12 y 17 es 14,5. Sí, vas a estar en 24, 10 puntos arriba del valor central. O sea, te cambia todo el eje. Digo, hay que estar muy atento también a lo que pase con la CGT, con las centrales obreras, con las negociaciones que se están dando, y insisto, con las paritarias que se estén cerrando y con las que se cerraron. Yo no entiendo una cosa que mentirse y mentirnos tiene su pero costo. ¿Pero qué haces si ya negociaste y cerraste? No, bueno, pero las paritarias fueron hasta el 20%, ojo. Y más también, ¿eh? Las paritarias había un colchón. Todo fue con muchas fueron con cláusula gatillo. Bueno. Es buenísimo lo que decís. Bueno. Claro, si te aflojan la pauta de inflación, el punto de inflación o el número de inflación. No, pero es que nadie estaba cerrando paritarias entre 12 y 17, que era la meta del Banco Central. Estaban todos arriba. Sí, el Estado estaba cerrado entre 0 y 10. Nadie va a negociar. ¿Le puedo decir una cosa? ¿Cuál es la primera paritaria? ¿Es bancarios la primera paritaria? No, algunas ya empiezan ahora. Ahora, por eso. Pero son todas con cláusula gatillo. No, docentes en Provincia de Buenos Aires empiezan a negociar ahora. Nadie va a negociar. Son todas cláusulas gatillo ya. Nadie va a iniciar una negociación paritaria menos de lo que dio la inflación del año pasado. Nadie va a negociar una paritaria menos del 24-25%. El Estado está negociando en 10, Fer. Pero el Estado también negoció el año pasado. El Estado siempre tiene una foto completamente distorsionada. Hay mucha gente laburando en el Estado. No, se está negociando en 10. Con cláusula pero hay que ver cuánto termina, Romy. Va a ser con cláusula gatillo. La van a renegociar. Ahora, claro, va a ser con cláusula. No va a ser 10% el año que viene. Romy, empleado del Estado, ¿vos pensás que los gremios del Estado se van a bancar cerrar el 10 y que en junio estés ya en el 14%? Diciendo que el conflicto va a ser importante, que tenés que tener en perspectiva. La inflación viene baja también, ¿no, profe? La inflación viene... No. Bueno, del 40 bajamos a 20... Contra 40 no hay que mirarlo, hay que mirarlo el promedio de los últimos 7, 8 años. Está en 25%. Ahora, 24%, José, no la inflación, hay una cosa que es cierta.
la inflación no la podés bajar de golpe. O sea, es cierto que va a haber 4 o 5 años de Argentina bajando de 2 puntos, 2,5 puntos de la inflación. Es imposible bajar de... Mira, más allá, en términos económicos, ¿es difícil yo o creo no? que sí que se puede, pero bueno, más allá de esa discusión. Bueno. Yo creo que acá se anuncian metas de inflación más realistas, que tienen que ver con lo que pasa, no con la fantasía de Sturzenegger. Me parece totalmente coherente con la decisión del gobierno de no hacer ningún ajuste fiscal, ningún ajuste del gasto público y del déficit. El déficit no está bajando nada, no bajó 0,2 puntos en 11 meses, nada. Entonces, con ese déficit fiscal, en lugar de endeudarte externamente como se está endeudando Argentina hoy, es mejor blanquear que la inflación es mucho más alta y ojalá que dejen de colocar deuda externa y pasen a financiarse localmente. ¿Qué cambia? Suponete que mañana dicen, todos estos funcionarios dicen la inflación no va a ser de 12 de 17, sino que va a ser de 20. ¿Qué 20, cambia? ¿A la gente 25. común en qué le cambia eso? No, la gente Pero no. está Por todo- la inflación a todo verdadera... a todo esto, digamos, estamos hablando desde que comenzó el programa. Mañana 8:45 hay una conferencia de prensa. Duhovne, Sturzenegger y Marcos Peña no se sabe qué van a anunciar. Esto pasó, se anunció a las 8 de la noche, cuando los mercados estaban cerrados. Se anuncia antes que los mercados abran. No se sabe qué van a anunciar. Es un último momento muy buen puesto ahí por mis compañeros. No se sabe qué van a anunciar. Si es una bomba económica o simplemente es mostrar que no hay fisuras entre ellos. Ya estoy en minutos, ya empiezo a hablar con Ariel. Y también le voy a pedir una mirada económica. Él es un laburante, Cohen Saban es presidente de la DAIA, pero es empresario. ¿Venís del mundo textil vos? ¿También? Así es. Venís del mundo Así textil. Ahora te voy a preguntar, Ariel, qué mirada tienen tus colegas y tus compañeros de rubro sobre el país de Macri. Y además vamos a hablar de cosas mucho más sensibles. Pero solamente quería contarles esto. A mí me cuentan de adentro del gobierno, por lo menos cercano al gobierno, que algunos le empezaron a susurrar al oído, a decirle a Macri: Mauricio, la fórmula Sturzenegger evidentemente no ha funcionado. Es preferible convivir con un poco de inflación o soltar la inflación, dejar que se vaya un poco más arriba, pero que reactive esto, porque no funcionó. Hasta ahora no funcionó. Sturzenegger sostiene y considera que esto va a funcionar. Él dice que su plan va a funcionar y que va finalmente a dar frutos. Eso es lo que te quiero preguntar. Bueno, la economía está creciendo. 4,2%. 5,2%. Anunciaron octubre, Interanual. 5,2%. O sea, la economía está creciendo fuerte, te diría. Lo que pasa es que la inflación no está bajando, solamente está bajando con respecto al año pasado, donde tuviste una fuerte devaluación y una fuerte suba de tarifas. Pero la inflación esta es la misma inflación que Argentina viene teniendo en los últimos 11 años. Es más sana, entre comillas, porque estás ajustando tarifas y estás devaluando el tipo de cambio. Pero la inflación no está bajando en términos robustos. Es la misma de los últimos 11 años. Ahí te pregunto otra cosa. Pero la economía crece, cuando cuidado, vos decís la crece. economía crece, Sí. al 4, y pico. Al 5,2 octubre. Listo. Al 5, Va a cerrar el al año arriba de 5. 3. Ese crecimiento Sí. llega al que nos está viendo, al que tiene pyme, al clase media Pero por o al supuesto laburante, que le sí. llega ese crecimiento. En promedio sí que Macri no hubiera ganado las elecciones de octubre. Con la economía mal no se ganan elecciones. Salvo, como le pasó a Menem después del tequila, que en el medio de la recesión del tequila él fue reelecto, pero Hubo el miedo miedo ahí. que había a la vuelta al pasado de la hiperinflación le permitió a Menem, aún en una recesión, ganar. Pero en recesiones vos no ganás elecciones en general. O sea, si Macri ganó en octubre, Es porque la la economía economía no le funciona crece. O porque se la crea gente empleo. creía que iba a crecer, porque las expectativas No, está también creciendo, la votan, economía está creciendo. Acá el problema que tenés serio es, en el corto, que esta tasa de inflación vuelve loca a la gente, con toda la razón del mundo. Ahora, bajar la tasa de inflación no es joda, debo decirle a todos los que creen que bajar la tasa de inflación es como pedir que venga la princesita acá. No, no es así. Bajar la tasa de inflación es jodido, es duro. Pero el gobierno me parece que haría muy bien en ser coherente. Si no están dispuestos a hacer ningún ajuste fiscal, salvo tarifazos al capital federal y al conurbano, que es lo único que han hecho en materia de gasto, bueno, que la tasa de inflación sea Pero José, yo mucho más alta de la que es. encuentro todavía quien me diga Sí. dónde recortar plata. Tiene que echar gente en el Estado. ¿Sí? Bueno, hoy Las empezaron, empresas ¿no? echan gente. Pero pará, suponete que tomamos esa medida drástica. Echá gente del Estado. Sí. Ahora están Hoy empezaron, rajando ¿no? gente de TDA y hay un lío bárbaro. Pero digo, suponete Pero el que gobierno tomás... en eso, Fer, tiene un problema Pero alcanza, inicial. ¿alcanza eso? Tiene
tiene un problema de credibilidad. Suena duro, profe. Profe, Escuchame mírame, una cosa. suena Sí. duro. Y más con tu mirada, suena duro, ¿eh? Que me digas, echá Pero, gente del Estado. Ale, Déjame torearte un poco para que durante todo los 12K, durante los 12K desapareció la ganadería de cría. En tu zona, fundida media provincia, los ganaderos, los productores, frigoríficos cerrados, la lechería destrozada en la última década, el trigo, miles de Pero eso productores qué tiene que ver con la en la gente del lona. Estado. No, quiero decirte que acá parece ser que hay hijos y entenados. Vos querés tocar un ñoqui en el Estado y te prenden fuego el país. Ahora, acá se fundió medio pampa húmeda en la década de acá y no pasó nada. Repetime eso. ¿Querés tocar un ñoqui en el Estado? Y se prende fuego el país, parece. Pero es un tema nuestro, que estamos mal de la cabeza. Acá hemos destruido el sector agropecuario en la última década y no pasó nada. Salvo con la 125, que era otra historia. O sea, Lo que si pasa es el que- sector Pero un agropecuario problema- hubiese un sido del problema Estado, nuestro, un problema se- de- Me deja tenemos la preguntarle cabeza quemada. Ariel, Sí. metete. Estamos hablando de economía. Sos argentino, sos laburante, sos presidente de la DAIA, es un hiper importante tu lugar. Pero te quiero escuchar. ¿Qué mirada tenés de esta Argentina de Macri económicamente hablando? ¿Qué te pasa en el mundo textil? ¿Vos venís del mundo textil? Yo vengo del mundo textil, vengo específicamente de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, mi familia. Y la verdad que mi abuelo llegó a la Argentina hoy ya no vive, hace 102 años aproximadamente, con una mirada de un país que daba oportunidades. Y pienso que hoy también el país da oportunidades, pero pienso que hay que dar algunas certezas, esas certezas que hasta ahora los argentinos en algunos campos desconocemos. Me parece que generar estabilidad, me parece que generar medidas que atiendan a que se puedan incorporar más empleados al sector privado, pueden ser parte de la solución. El gran problema que tenemos todos aquellos que tenemos empresas es la fábrica de los juicios. A ver, anda ahí. A ver, en tu mundo, en el mundo textil, Ariel, la fábrica, la industria del juicio te complica la vida. Y la industria del juicio nos complica la vida a todos, a mí y a cualquiera que tiene un emprendimiento, que quiere crecer, que quiere incorporar más empleados. Desde el momento que incorporás a una persona tenés que empezar a tener un pasivo oculto que en algún momento va a estallar. Y lamentablemente en los últimos años lo que ha sucedido es que generalmente por diferentes razones todos esos juicios siempre los perdían la patronal. Cuando hablas del pasivo oculto, hablas de la contingencia. Contingencias. Digamos, vos tomás un empleado y tenés que poner los números de su indemnización desde que lo tomaste. Así es. Claro. ¿No? Sí. Digamos, vos Así lo es. tomás y yo lo tomo. ¿Cuánto me sale echarlo? Ya lo ponés. Y que no lo en- podés trasladar a los valores. A ver, yo me pongo a la altura de alguien que tiene una confitería o un bar y de repente tiene un empleado con 6, 7, 8, 9 años. Y hoy una indemnización hablamos de 300.000 pesos. ¿Me puedes decir cómo hace para pagar vendiendo una bebida de 20 pesos, de 30 pesos? Pero además, Es muy bueno, Ariel. Sí. Y que gana 2, 3 pesos, 5 pesos. Pero suponiendo que lo tiene en blanco el empleado. Sí, porque hoy la blanco o no blanco, No, bueno. los juicios siempre son ganados No, por no, los no, porque las empleados. multas son muy grandes. Cuando no los tienen en blanco, las multas de las empresas son muy grandes. Entonces el monto de la indemnización, termina, Correcto lo que decís. ¿no? En un monto que no es el que vos tomarías con el tema de la contingencia. También esto hay que decirlo, porque los empresarios, por otro lado, cuando hicieron abuso de tomar gente negra y de no pagarte, en el momento donde te hacen el juicio, saltan a victimizarse, a decir nosotros no podemos vivir porque la industria del juicio nos está matando. Bueno, si hubieses tenido gente en blanco, probablemente lo que hubieses tenido que pagar en el momento de pagar, sin contar con la mafia del juicio, de la matufia, de los médicos que te van a hacer truchar un peritaje, sin contar con todo eso, probablemente lo que tengas que haber pagado es mucho menor de lo que tenés que pagar con la multa si tenés ese Sí. mismo empleado 9 años en de negro. todas maneras, con los impuestos al trabajo que hay, el incentivo para tener empleados en negro es infinito. Es un delirio. Los impuestos al ¿En trabajo que tener se pagan empleado en negro? José, mirá, me acaban de mandar- en blanco. me acaban Un de empleado en mandar blanco, un dato. Tenés un incentivo a negrear enorme. Me acaban de mandar un dato ¿A que yo negrear? lo quería porque te lo A negrear. preguntaba a vos. Que Dado tiene los que ver con impuestos los al trabajo, empleados- tiene que que pagar, tiene que ver con los empleados del Estado. José, esto que veníamos hablando antes, vos decís. Cuando yo te digo, ¿cómo hacemos para bajar el gasto? Y vos me decís, bueno, hay que echar gente del Estado. Que ¿Qué? paren la obra pública, entonces. Bueno, pero pará, que te lo tomo. Me dicen, No eliminar 50.000 empleados públicos es menos del 0,1 puntos del PBI de ahorro. Hay Te voy a hacer la 700.000 cuenta. empleados. Contando médicos, policías, gendarmes. Eliminar el empleo público no te hace el número de ahorro. No, eso no es. A ver, cuando yo hablo de empleados públicos, hablo Digo, del sector te digo, público. si, emplea- si te digo que me lo está mandando, me vas a decir que son datos ciertos. No, pero espera.
Vos tenés 3.6 millones de empleados públicos. Claro, 700.000 es a nivel Que nacional. cuenta, o sea, 700.000 son a nivel nacional. Vos Sí. tenés casi 2,5 millones en las provincias y otros 500, 400.000 en las municipalidades. Te da 3.600.000. Eso es una factura de gastos de 1.3 billones. O sea, Pero probablemente los 50.000 de los cuales habla este buen señor sea poca plata, pero es del 0,1. No, pero espérate, Fer. No voy a Lo hacer más el número probable además fino es que tenga acá, que buscar algún pero tipo de solución. 1.3 billones es casi un tercio del presupuesto consolidado. Yo no Es digo que el una Estado no esté enormidad de agrandado, plata. no digo eso. Lo que digo O es, sea, no es cierto que sea poca plata. lo que digo es, en algún punto tiene que estar el recorte. Digamos, tiene que haber un recorte sin A sangría, ver, demasiado. Te lo pongo en otros términos, Fer. Sí. Te lo pongo en otros términos. Pero, perdón. así como vamos. Bueno, eso Señores, puede ser, eso puede ser. Alguien la paga. Mañana, por la información que empezamos a tener a esta hora, este es un equipo de elite. Este es un equipo de elite. La verdad es un orgullo venir y sentarme aquí y hacer este programa con mis compañeros. Mañana va a ser un día donde van a escuchar a los K regodearse con la conferencia de prensa que van a dar a la mañana. Si a vos los K no te caen bien, mañana no prendas la radio en todo el día porque los vas a escuchar decir muchas cosas si se confirma lo que quiero que... A ver, Romy acaba de recibir un mensaje. Estábamos tirando como una de las hipótesis, pero podría darse en la conferencia de prensa de mañana. La voy a escuchar, estamos hablando del último momento, y después nos vamos a ir a meter en el tema del día, Titanes en el ring para grandes, que es el Senado. Vamos a ir a ver los momentos más tensos y nos vamos a meter con otro de los temas que interesan a la Argentina, por supuesto, que es la muerte del doctor Nisman, el Canillita, que aparentemente era Canillita o no era Canillita. No vendió un diario el Canillita y levantó el puesto de diarios 3 días después de la muerte de Nisman. Está Ariel Cohen Sabán, que es presidente de la DAIA. Vamos a hablar de Lago Marcino, que fue procesado finalmente. Vamos a hablar de Cristina, que llegó para pelearse con todos en el Senado. Pero quiero a esta hora decir... O por lo menos, Romina, a ver, como quieras, mirando a cámara, lo veníamos tirando como una de las posibilidades. ¿Querés tirarlo un potencial? No, creo que lo dijo José Luis y efectivamente lo confirman, que una de las cuestiones troncales de la conferencia de mañana tiene que ver con el anuncio de relajar las metas de inflación. O sea, mañana van a anunciar, no vamos a cumplir las metas de inflación que habíamos dicho, mañana se flexibilizan esas metas. Flexibilizan las metas. Vale decir, lo que acabamos de aprobar en el presupuesto, nos dimos cuenta que no va a ser así. Bueno, eso es una gran desprolijidad. ¿No? Porque lo acaban de aprobar además, no. digo, no es que... Hace 2 horas se aprobó el presupuesto 2018 con 54 votos de los senadores, una mayoría realmente sorprendente del gobierno, con la meta de inflación que decía José Luis, mucho más baja de la que van a modificar mañana. Eso es una gran desprolijidad política, hay que señalarlo eso. Le costó, de hecho, le costó al gobierno un conseguir los colega, votos. un amigo, mirá, Maxi, justamente confirman esto. Sí. No, pero van a venir, lo que van a decir mañana los K es, al final dijeron que venían a bajar la inflación y no la pudieron bajar. Bueno, Y los K, hay un ¿qué video pueden decir de esto, Macri diciendo que lo más fácil que hay es bajar la inflación. Salir mañana, está por todos lados ese video, es terrible. Dice, José, sí, hay lo otro más- video de Macri diciendo Entonces, que van a para José eliminar Luis, ganancias es- para los trabajadores. Yo todavía no entiendo cómo le afecta esto al señor que está mirándonos por la tele, preparándose para irse a dormir. ¿En qué lo afecta? No, es nada, porque la inflación... Hablale al tipo que te está viendo en Villaria, No, lo de cerca de mañana, a ver, cerca de Puntal. El espérate. tipo que está viendo en Villaria, que debe estar viendo mucha gente, ¿y qué hace? El que está en ¿Qué te Villaria, en dice? Pergamino, mi Dale, ciudad, ¿qué le decís mañana, a ese tipo? el tipo ese está sufriendo la inflación como no la sufre Tucenegue. Tucenegue vive en una nube de Úbeda, pensando que la inflación este año es 12 a 17 y ¿No el era año amigo que tuyo, viene... Tucenegue? No, Bueno, mis conocés, amigos ¿no? tengo claro quiénes son. Vos lo defendiste. ¿Cuándo lo defendí? Defendiste comparado con ¿Qué? otros No, miembros. yo- La de no, Tetamanti, yo tuviste una Aprendé virtud. lo que pasó con Tetamanti vos. No busques, No, busques yo algo. respeto lo que dice el profesor, pero él siempre hacía una diferencia hace unos meses atrás. Defendía No recuerdo el rol eso. como No, presidente. No, yo lo que del entendí es que organismo. tenía un buen concepto de Sturzenegger en el... A ver, indudablemente si sería todo José, no te tan estoy fácil ya lo chicaneando, hubieran te estoy hecho. No, en serio, ¿Cómo en se llama serio. él? Indudablemente si todo sería tan fácil ya lo hubieran hecho. Claro. Este gobierno, el gobierno anterior. Cualquier medida económica que vos vas a tomar siempre va a alterar a un sector de la sociedad. Y es difícil porque es una frazada corta. Ya nos metemos con De el todos modos, tema. hay que darle, Perdóname, creo que darle el beneficio de la duda. Se aprobó la reforma previsional después de los incidentes que vimos en la semana pasada y demás. Se aprobó el presupuesto, se aprobó la ley de la reforma al impuesto al cheque, se postergó la
La laboral. Para marzo se postergó el tema laboral, que no es una reforma, sino el La blanqueo. fiscal. El blanqueo laboral, veremos cómo funciona, cómo afecta. ¿no? Ya me meto con reforma tributaria, pero te voy a pedir el Street View que tenías preparado. Ponelo en punta para mostrarles algo. Te voy a mostrar y vamos a empezar a meternos en otros temas. Después vamos a reforma tributaria nuevamente. Te va a contar Romina Mangel por qué Echegaray dejó de ser un intocable. ¿Por qué Cristina no va a indagatoria en la ruta del dinero K? Que hizo libro nuestro compañero y querido amigo Daniel Santoro. Dame este Street View, dame esta imagen del Google, creo que es... Aquí está, mirá. Quédense con esta imagen. Esto que están viendo en pantalla era el kiosco del Canillita que 3 días después de la muerte de Nisman levantó y sacó. Este es el kiosco que pertenecía o que tenía el Canillita. Aparentemente no vendía un solo diario, no vendía una sola revista. Te estoy mostrando el kiosco del Canillita que hoy apareció para declarar. Ahora, hay muchas versiones de qué era el Canillita. Si se dedicaba realmente a vender diarios y revistas o era otra cosa. Este es el kiosco del Canillita, entro el tema de esta manera y Fernando Carnota empieza a contarles más y Tato seguramente se va a hacer un festín con esto porque es un hombre que ha estudiado mucho el mundo de la inteligencia en Argentina. Fer, ¿qué es esto? Ya te digo que Tato no cree ni en el Canillita, ni en el... Pero bueno, este hombre dicen es un tipo pesado. A ver, esto me lo dijeron del gremio de los Canillitas. Fuente directa del gremio de los Canillitas. Un tipo pesado, con contactos en la justicia porteña y en la política, que no tenía autorización para tener el puesto frente al EPARC, ni del Ministerio de Trabajo, ni de la ciudad, estaba en Puerto Madero, manda a la corporación, pero que tampoco lo autorizó la corporación para estar ahí. Es más, el gremio impugnó siempre sus presentaciones en la justicia y nunca lo tuvo afiliado al gremio. Nunca estuvo afiliado al gremio. ¿Pero era Canillita entonces? Lo que se sospecha es que era espía. Digámoslo con esas palabras. Se sospecha que era espía. No le da mucha trascendencia a la causa. No. Eso hay que decirlo. Es cierto también. No le dan mucha bola en la causa. Hoy declaró... Para escuchar, Ariel y metete. A ver, ¿qué declara el Canillita que no era Canillita para algunos? Yo trato de leérselos despacio y son 2 carillas nada más porque la verdad que se entiende, es medio raro. Dice... Inicié actividad en 2005, en La Boca, en Pedro de Mendoza, donde hasta el Puente de Hierro estaba presente. A una cuadra de ahí estuve trabajando allí un par de meses, no muchos, pero estuve un par de meses, no recuerdo cuántos. Luego pedí el traslado a Puerto Madero, no recuerdo exactamente en qué año, porque esa zona era un desastre, mucha inseguridad. Entonces pedí una inspección. Le expliqué a los inspectores y pedí el traslado. Todo eso figura en el Ministerio de Trabajo, dice él, como diciendo, si quieren saber, vayan ahí. No se presenta en el Ministerio de Trabajo, pide el traslado. Esto que estás contando es la declaración del Canillita. La testimonial del Canillita. Ante el fiscal Tayano. Exactamente. Es un trámite bastante engorroso, empieza a contarlo. Dicen que hay una prohibición del espacio público. Nos fijamos en el reglamento de esa prohibición, había caducado. Entonces pido un amparo. Voy al juzgado que me tocó, que fue el Deliberatory, presenté toda la documentación, me autorizan el traslado, creo que en el 2009, dice. A partir de ahí estuve en Puerto Madero, a partir del 2009. Entre 2005 y 2009 iba esporádicamente, pero no era redituable. Era más lo que me afanaban que otra cosa en Puerto Madero. El kiosco estuvo cerrado en esas fechas, donde pedí el traslado hasta que me lo concedieron. Los inspectores vinieron y me dijeron que por qué no me iba a Puerto Madero, que era más tranquilo. Los inspectores vinieron, cuando yo pedí el traslado me dijeron que vaya a Puerto Madero, que no había nadie. En Puerto Madero el puesto funcionaba toda la tarde, todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Estuve hasta el 2014. Y acá empieza un poco lo más interesante. Si mal no recuerdo, dice el Canillita, porque luego me cortan los diarios por un problema de pagos, para mí era un lumpen. Pero podría ser tranquilamente un espía. Me cortan los diarios por un problema de pago porque me dejaron sin suscripciones. Funcionaba mucho con suscripciones. Los vecinos decían, loco, no iba nadie a comprar ahí. Porque en realidad lo que hacía era más que nada reparto por suscripciones y no que fueran clientes al lugar. ¿Pero qué cree la justicia? ¿Qué era qué?
creen que era espía. Algunos. Otros no le dan crédito, como dice Si Romino. vos Lo te concreto, fijás dónde vale. está, perdóname, desde esa foto, si vos te fijás dónde está la entrada del parque, no se ve, vos tenés que hacer casi como una U para la entrada principal, si bien esa era la torre de lo de Nisman. Yo no sé cómo espiaría a este espía y la verdad No, que pero la le- entrada y salida de... Pero es que no lo ves, porque vos tenés que hacer una Pero tiene especie de U. reparto. Si tiene reparto puede entrar al Bueno, edificio. si tiene reparto, ahí es otra historia. Puede entrar Pero al si edificio. vos Y la policía pensás que- espiar desde ahí, Igual no hay una entrás, no cosa- llegás a ver el edificio. La Una policía cosa que cuidaba a extraña. Nisman, ¿qué Pará, dice? pará. Vamos a escuchar, Ariel. Dale. Porque quiero meterme distintas cosas que rodearon el caso Nisman. Por ejemplo, la mujer que apareció quemada. Ah, Nunca más nada se supo. Te pregunto en serio, Ariel, ¿qué se supo de esa mujer? Nada. No No. se sabe quién es, quién No fue. sabe quién es, quién nada, fue. nada. Nadie la reclamó. Yo me pregunto, NN. la policía que cuidaba a Nisman, que tenía la obligación de custodiar a un fiscal de la Nación Argentina, ¿no conocía a los vecinos que trabajaban cerca de su casa? ¿No hicieron inteligencia? Me parece que cada persona que tiene cierta importancia, aquellos que los custodian deben conocer bien quiénes son los vecinos, qué hacen, si entran al hogar, no entran al hogar, si entran a la vivienda, si tienen permiso o no. Es muy sospechoso todo esto. De hecho, están procesados los cuatro. 4 de los 10, ¿no? Por encubrimiento del Correcto. asesinato de Déjame- Nisman, según el juez. Una de las cosas sospechosas pero de fíjate Canillita es que a que- los 2 días, perdón, Sí, cerrame con esto y sigo, dale. sí, que a los 2 días del asesinato se rajó. Levantó La todo. leyenda Lo de los concreto. canillitas espías nace en la década del 80, porque hay lugares que eran característicos del espionaje para poner gente a espiar. Una era los canillitas, los puestos de diarios en la zona del Congreso. El la zona del- barrendero también decía. El mozo, el barrendero, el vendedor ambulante, El el que, te vendedor iba a vender ambulante. el que te iba a vender las flores al bar. Esos son los típicos espías de la década del 80, el 90. Hoy ya no se usa más eso. Son cosas de cuando no existían las tecnologías de espionaje. Hoy ya no hay canillitas Hoy está espías todo de la acá, CIA. ¿no? Los periodistas, cuando estaban hoy te espían por el celular. Claro. Ya no se usa más eso. Yo creo que esto parte de la O leyenda. sea que yo trabajaba. Es un mito basado en un hecho trabajaba- antiguo. Yo ¿no? trabajaba en Radio Rivadavia Claro. hace muchos años, te estoy hablando de 2006, 2005. Empezaban a aparecer las primeras cámaras buenas en celulares. Y yo dejaba el auto que yo usaba a la vuelta a Radio Rivadavia. Enfrente un lugar donde unas monjitas le daban de comer a gente de la calle. Ah, sí. Claro. Hacían sí, todos sí. los días la fila con Muy su conocido el bolsito. lugar. Bueno. Y un día me olvidé, no sé qué cosa en el auto y volví corriendo. Y estaba uno de los de la fila que se había salido, había dejado todo, estaba muy con ropa toda rota, toda manchada la cara, y dejó el bolso con todo, tenía como una frazada todo envuelto, el bolso en el piso y con un celular con último modelo, sacándole fotos al auto y la Mirá. patente, todo. Olvídate, era. La Digo, ¿qué espía hace? de Le acá digo. enojada. Y agarró junto y se fue. Olvídate, eso es. No, Sí, no, obvio. sí, Era sí. service. Sí, O no, service, tanto- service. En este Service, caso, te juro por Dios, ¿qué hace? Le digo. Lo concreto es que el fiscal Tayano le tomó una testimonial, pero le retuvo el teléfono celular. Porque ahora le van a investigar ¿Al el teléfono- Canillita? Al Canillita, le van a investigar el teléfono Pero hace celular. 2 años a ver que con se fue quién. de Bueno, ahí. sí, por eso. Eso fue lo concreto que hay. Y él le ¿Puedo hacer una pregunta, Ariel? si Sí, me permitís? claro, por favor, Porque aprovechemos. acá otra cosa importante que pasó relacionada con este tema, con el pacto de Irán, después de que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner, de Timerman, y la Cámara se lo confirmó por el delito de encubrimiento agravado de Irán en el atentado contra la AMIA, y leyendo bien la resolución, Ale, no revocó el tema de traición a la patria, dejó una ventana abierta. ¿Esto qué quiere decir? Dejó una ventana abierta. Esto quiere decir que tanto el fiscal Tayano como las querellas de la DAIA o de 2 familiares de víctimas de los 85 muertos del atentado pueden pedirle ahora al juez Bonadío, que habilitó la feria antes del 16 de enero, súmele a este caso el tema de traición a la patria. La pregunta es, la DAIA, como querellante de acá, ¿va a pedir o va a decir que es suficiente con encubrimiento agravado? Bueno, en principio quiero dejar en claro que nuestro único objetivo es conocer la verdad y llegar a la justicia. Lógicamente se está evaluando lo que vos me contás, me estás diciendo y los estás aclarando a la audiencia, y es uno de los temas que está en el área jurídica en estudio. Creo que contestar apresuradamente no sería lo correcto, pero también hay que decirlo, la comunidad judía en el gobierno anterior, y mira que la DAIA interactúa con todos los gobiernos, con la oposición, con el oficialismo, con todos. Trabajamos, hace poquito estuve en la provincia de Salta,
estuve en Chaco, estoy en Tucumán, estoy en todas las provincias, no importa el color político. Pero antes de la asunción del nuevo gobierno, parte de la comunidad judía, hubo unos miembros que estuvieron tildados como traidores a la patria. Waldo Wolf, entre ellos Waldo diputado... Wolf. Entre ellos Waldo Wolf, el expresidente de la AMIA. Y la verdad que le tengo mucho respeto a ese título de traidores a la patria, porque nos afectó mucho, nos dolió mucho como argentinos que somos, como personas de bien, que nos tilden como nos tildaban en la época nazi en Alemania. Es un título esto, ¿no? Porque también, Ale, totalmente. La querella que dirige el abogado Tomás Farini Dugan está estudiando la posibilidad de pedir que se sume nuevamente traición a la patria en esta causa. Sí, y te diría más, yo estuve presente en Comodoro Pi y lo hablaba con el doctor Indig, vicepresidente primero de la DAIA, y con los letrados Broitman, que es miembro del consejo directivo, y el doctor Camiser. Si vos estabas ahí sentado, créeme que yo estuve horas y cada uno de los letrados que defendían... Eso era cuando fue a la semana pasada. La apelación cuando... No, la semana pasada. Cuando apelaron, claro, cuando apelaron. Hablaban únicamente del memorándum, hablaban calificativamente del juez Bonadío, hablaban calificativamente de menor manera también del fiscal Nisman. Lógicamente, peyorativamente. Los abogados de Cristina, los abogados de Timerman. Sí. Y parecería ser que acá se hablaba, porque lo mencionaron varias veces, de una controversia jurídica. Parecería ser que acá en nuestro país no hubo un atentado. Parecería ser que Irán es un país amigable. Es un país que, bueno, puso la bomba, pero no pasa nada. Es un país que financia el terrorismo internacional, pero tenemos que buscar un acuerdo. Es un país al cual nosotros queremos llegar a la verdad y la justicia, por eso firmamos un memorándum. Ellos dicen que nunca se puso en acción ese memorándum, que nunca se puso en funcionamiento. No, pero lo que sí se puso en funcionamiento, y eso estate seguro, que cuando se firmó por parte de la Argentina y cuando negociaban con la Cancillería iraní, se le avisaba a la Interpol, y eso hacía al menos caer las alertas rojas de Interpol. Y te puedo seguir diciendo muchas cosas. Como el memorándum de entendimiento no fue al menos consultado el texto, que es el texto más importante en una causa sobre terrorismo internacional por un jurista prestigioso. ¿Cómo no fue consultado por el departamento jurídico de la Cancillería? Definitivamente desde DAIA consideran que fue firmado adrede para conseguir la caída de las alertas rojas, entre otras cosas. Yo personalmente creo que fue firmado por muchas cuestiones más que esas. Indudablemente, aquí en la Argentina... ¿Vos crees que hubo plata? Yo creo que hubo muchas cosas. Yo creo que la justicia tiene que seguir investigando. Yo creo... ¿Pero puede haber habido plata, vos crees? Hubo una voluntad manifiesta de esconder a quienes fueron los responsables de cometer el peor atentado en la Argentina. Si no, decime por qué se hablaba de interrogatorio y no de indagatoria en el memorándum. Si todos sabemos que con un interrogatorio una causa penal no avanza. Porque los iraníes no permiten, perdónale, que se indaguen a los propios por parte de un juez extranjero. Por eso cedíamos la soberanía, éramos muy buenos, íbamos a ceder la soberanía. Canicoba Corral nunca iba a indagarlo, no se dio la jurisprudencia indagarlo. ¿Y vos creés, Romina, por casualidad, que un fiscal de la nación que tiene pedido de fatua iba a viajar a Irán? Nunca en la vida, nunca iba a pasar, y misma lo dijo en vida que nunca iba a pasar. Que si se contrataba un translator, una persona que traduzca del farsi al castellano, ¿eso iba a ser algo sencillo? A ver, muchachos, vamos a decir las cosas como son. Nos querían vender una historia que no fue. Nos quisieron decir que no se negociaba y se negociaba. Nos quisieron decir que el memorándum de entendimiento era para llegar a la verdad y la justicia. Y yo le estoy preguntando a la justicia, yo, la comunidad de la DAIA, ¿para qué se firmó? ¿Por qué se firmó? ¿Por qué el pedido de toda la negociación tampoco no pasó por la Cámara de Diputados? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es desde la DAIA, desde tu grupo político, por supuesto, con una altísima influencia, pero con mucha información, quién voló la AMIA? La verdad es que no nos cabe ninguna duda. A mí y a la gran mayoría de los argentinos. La República Islámica de Irán.
Lo dijo la justicia. Lo dice la justicia argentina. No, bueno, Los autores materiales fueron hay la pedidos. yihad islámica del Hezbollah del Líbano, ¿no? sí. Y el autor Y lo mismo el intelectual- Estado de Israel, a la embajada del Estado de Israel. Bueno, pero no hay una... seamos prudentes, no hay una condena. No es que No, el no, Estado no, argentino... bueno, No, el Estado condena. argentino no, señala, no, la claro. justicia Bueno, señala señala, como señala, responsable. imputa, Está bien, por imputa. eso. No está Bueno. condenado Irán. No, no hay una condena. Tampoco Hay- vinieron. Tampoco tanto. vienen. O sea, Tampoco lo- vienen. Entonces la lo- pregunta lo- es, lo- para lo- condenarlo. ¿qué tenemos que hacer Claro. para condenarlo? O sea, lo pensó, Algo lo tenemos que pensó hacer. Irán y lo ejecutó Hezbollah del Líbano. No, No. Sí, no. eso que la sostenía la Nisman- tesis judicial es que fueron funcionarios del gobierno de Irán y Los vinieron gente de la Claro. embajada, el agregado Especialista iraní, para y hacer- lo hicieron acá directamente desde el Estado. Esto fue una decisión de Estado según la tesis judicial que, insisto, no es una condena de Estado a Estado. Hezbollah es una facción terrorista financiada por la República Islámica de Irán. Vamos También a decir las es un cosas como partido, son. pero también es un partido político. Sí, sí. No seamos tan tajantes con cosas que son discutibles. Pero no hay condena porque tampoco hubo juicio porque Estoy los de iraníes acuerdo, nunca estoy de quisieron acuerdo. venir. A ver, para usted fue Hezbollah. Para nosotros fue la República Islámica de Irán. Para la justicia argentina señala que fue la República Islámica de Irán. Y si no fue, ¿por qué no colaboró en 24 años? Yo te pregunto. Si vos no tenés nada para esconder, Seguramente. ¿por qué no te presentás ante la justicia argentina? ¿Por qué no das las pruebas de evidencia? Bueno, una de las soluciones hubiera sido juzgarlos en ausencia, que es lo que están intentando hacer, no sé por qué. Es uno de los temas es uno de que los hoy se temas está pendientes, discutiendo a claro. nivel nacional, en la cual la DAIA hizo un primer borrador para que aquellos que tienen la responsabilidad Lo que- política sí. puedan avanzar. ¿Qué idea tienen ustedes, o por lo menos qué percepción tienen de Lagomarsino en la DAIA? Complicado. Creo que a ninguno de los que estamos acá sentados se nos puede escapar que si fue la persona que le entregó el arma a Nisman, no es como él manifiesta que no tenía relación o que tenía una relación de patrón y empleado, Amo. de amo De y sometimiento. esclavo, de sometimiento. Eso dice. A ver, alguien le tuvo que decir, y digo alguien, no digo Lagomarsino, cómo eran los movimientos que Nisman hacía. ¿Cómo puede ser que nadie vio? ¿Cómo puede ser O que sea, la vos- custodia no vos- estaba? Vos no le crees a Lagomarsino. Yo le creo a la realidad. La realidad es que aquellos que tenían la obligación de custodiar no estaban. Bueno, hay aquellos cuatro que custodios. tenían, Hay 4 custodios. Ale, aquellos perdóname. que tenían la obligación de custodiar el edificio de la Mutual en el momento de la bomba tampoco no estaban. Y aquellos que tenían la obligación de cuidar la embajada de Israel en la Argentina tampoco no estaban. No importa lo Hay que muchas digamos ninguno de casualidades. nosotros que estamos acá en la mesa. El juez de la causa, Julián Ercolini, dice taxativamente en su dictamen el día de ayer que no le cree una sola palabra, que miente absolutamente en todo y que la única forma de confrontar sus dichos sería con Alberto Nisman, que está muerto, que además sobreactúa, que se victimiza. Es muy duro, además no son los términos, no se dan, pero en general no son los términos en los que escribe Ercolini, y sin embargo fue durísimo respecto de la figura de Diego ¿Y Lagomarsino, por qué no está preso? que además mintió, porque es una decisión que toma Ercolini, que él dice que con la pulsera electrónica, con los 100 metros que tiene para Moverse. restringido, digamos, para movilidad, con las cuentas embargadas, salvo la cuenta sueldo, que es la que puede usar, que con eso se garantiza que Diego Lagomarsino puede llegar a juicio. Ese es el entendimiento que tiene el juez. Ahora, Lagomarsino dice varias cosas, entre ellas que le pide el arma, dicen que es el nexo que necesitan para plantar el arma amiga, porque si vos vas a armar un escenario de suicidio, tenés que explicar de dónde viene ese arma. Que Lagomarsino se la da. Él dice que se la da y que tiene mucha relación con Nisman, y que Nisman estaba desesperado por la protección de sus hijas. Hijas que no estaban en Buenos Aires, raro que no lo sepa. Nisman había venido en un viaje de imprevisto, dejando una de sus hijas en un aeropuerto de Europa, donde la mamá la fue a buscar, porque pensaba que Gil Carbó le estaba por sacar la UFIAMI, entonces se caía toda la denuncia. Y todo esto Lagomarsino dice, no le creo una sola palabra ni de las razones por las cuales él dice que Nisman le pidió Romy, permitime el una arma. Es más, no le cree que Nisman Bueno, lo le que haya pasa es que pedido el él arma. dice que Nisman le Acá- mintió, ¿no? Y dice, Claro. Nisman armó una Acá historia el juez- sobre la No, cifra. Nisman no, 600 Lagomarsino. en 600 No, páginas. Lagomarsino dice de Nisman, Ah. me mintió diciendo que quería defender a las hijas y yo no sabía que las hijas estaban afuera. Ercolini, el juez Ercolini en 600 páginas, bueno, lo procesa por partícipe necesario. ¿Por qué? Porque él dice, y agrega una cosa nueva, dice que le dio la logística e información privilegiada a los autores materiales. Entonces tenemos un partícipe necesario, no tenemos los autores materiales,
que lo que hay que investigar Los ahora, no tenemos quién los disparó. sicarios. Sí. Pero el juez habla también de los autores intelectuales. El juez sospecha que el gobierno de Cristina Kirchner ayudó al encubrimiento de esto, instalando la idea del suicidio, desprestigiando a la figura pública, e incluso en la misma resolución el juez cita la primera carta que Cristina Kirchner publicó en Facebook diciendo que había sido un suicidio. Es decir, que ahí ya tenemos otras dos partes que todavía están sin investigar, que es los autores materiales y el autor intelectual, lo que el juez considera que fue un asesinato. Daniel, no cabe ninguna duda que el asesinato y el homicidio de Nisman tuvo que ver con la causa que él investigaba. A ver, creo que no se nos escapa a nadie que esto es así. Tuve la posibilidad de estar con el fiscal Nisman el día último, su último programa de televisión, que fue un miércoles. Y la verdad que estuve presente con algunos compañeros y dirigentes de la comunidad cuando Nisman, y me asombró, cuando Nisman nos dijo, si me pasa algo, la causa está a salvo. ¿Dónde se los dijo? En el programa de todo. No, en su oficina A nos ustedes, dijo. a ustedes. A la comunidad judía, si me pasa algo, la causa está a Bueno, salvo. lo que pasa es que en el reportaje también lo dijo. También lo dijo. Sí, el día siguiente. No puedo seguir contándoles por un secreto de sumario. Quédense tranquilos. A ver, me parece que hay ¿Me algo... haces una pregunta? Sí, dale. Hay muchísima gente atenta a lo que contás. Hay muchísimas versiones sobre qué pasó con los autores materiales y con los autores intelectuales del atentado a AMIA. ¿A ustedes les llegaron versiones de lo que terminó pasando con aquellos que habían llevado adelante el brutal atentado? Que se habrían encargado de que esta gente ya no exista más o no viva desde Israel. Mirá, yo si te diría que no lo leí te mentiría. Lo leí. No tengo pruebas. No puedo hablar de algo que desconozco. Me lo dijo a mí en una nota para la revista 23 Internacional, el que era en ese momento embajador de Israel en la Argentina. Nosotros de ellos ya nos encargamos. Que el Mossad se encargó. Sí. El tema es que el jefe de las brigadas internacionales de la Yihad Islámica del Hezbollah del Líbano murió con una bomba que le pusieron en el auto en Siria. ¿Repetí eso? Sí. Uno de los acusados... Es terrible porque parece No, pero está contarlo, escrito, pero está escrito. A ver, Es- entonces, es- ¿cómo murió? Le pusieron una bomba en un auto cuando estaba por subir en Siria. El jefe de la división internacional de la Yihad Islámica del Hezbollah del Líbano, que estaba acusado como autor de la organización del atentado con la Trafi, con los 300 kilos de amonal contra la AMIA y demás, voló por los aires con un explosivo que tenía puesto en el auto. ¿Y a vos qué te confirmó eso, Romín? El- En una nota que quien hiciste. En una nota que está publicada, que podemos buscar el archivo. ¿Quién era en ese entonces? Ahora no me acuerdo. ¿Cuál Avirán. ¿Eh? Avirán, El Avirán. embajador Avirán. No era Avirán. ¿Quién Avirán era? Avirán lo O sea, dijo en un acto que el también. servicio No, secreto, no, que pero la me Mossad, dijo que la Mossad directamente israelí se habría encargado de... Que se iba a seguir buscando justicia, pero que ya se habían encargado de los autores del Mira, atentado. yo lo único que te puedo decir que si esto hubiera sido así, nadie te lo va a decir. Y si alguien lo dice es porque no lo fue. Me parece que esa sería la solución más irreal que yo haya escuchado. Pero lo Lo- escuchaste. Lo escuché y sí, Y- fue una declaración digamos, pública. digamos abiertamente que eso no es justicia. ¿eh? No es justicia. No es justicia. No, claramente. No, Si fue también así, digamos no- que no- si las no es alertas justicia. rojas hubieran funcionado, Baidi no hubiera entrado a Bolivia como que fue a pasear y volvió. Y te puedo mencionar muchas situaciones que han sucedido en la cual las alertas rojas no funcionaban. Te puedo mencionar cuestiones... Está hablando de otro de los cinco de que los- tienen de los- la alerta tengo una roja. pregunta de ahora a los vos, imputados. Tato, ¿no? Vos que has estudiado los servicios de inteligencia, por lo menos en Argentina. La mano de obra sicaria, la mano de obra para matar a una persona en Argentina, para entrar sin dejar rastros y cometer un crimen casi perfecto, como vemos en las películas. ¿Esa mano de obra existe en Argentina? ¿Existe en los servicios de inteligencia? ¿Existe gente entrenada para entrar con una pistola con un silenciador, matar, irse y que nadie encuentre nunca más nada? ¿O eso es mano de obra que los servicios de inteligencia en Argentina contratan, si tuvieran que hacerlo, contratan afuera? Se dijo sicario iraní,
sicario venezolano, de todos lados. A ver, contá, ¿qué sabés vos? ¿Qué crees? ¿Hasta dónde cuenta la Argentina con una capacidad de esa, de sicariato profesional? Sicariato profesional propio hay, pero más salvaje, al estilo latinoamericano. De este nivel de sofisticación, yo por eso siempre dudé de la idea del asesinato, porque me parece que fue un asesinato demasiado bien hecho si se hizo. A mí me parece que no hay antecedentes de crímenes de esa naturaleza. O sea, existe más salvaje el sicariato en Argentina. El colombiano, el que pasa al tipo y te pega un tiro en la cabeza. ¿Qué pasa con la moto y te pega un tiro en la cabeza? Este nivel de sofisticación, por lo menos en la Argentina, no se conoce. Lo que pasa es que se habla de servicios que vinieron de afuera. No, pero a ver, perdóname. Eso existía durante la dictadura, sí que existían grupos operativos. Sí. Pero ¿Conocés otro caso de estas características? Pero Tato, ¿vos conocés otro caso donde una fiscal como Fein haya asumido la instrucción de esta causa? Pudo haber pasado cualquier cosa. No necesitas ningún nivel de sofisticación para entrar a matarlo. La pregunta de Ale, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Irán tienen equipos de killers y equipos de cleaners. Que lo hemos visto en las películas y eso existe. Acá no hay. Acá por eso. Equipos de killer, o sea, un equipo que asesina y otro equipo que limpia. Que limpia toda la escena del crimen. ¿Sabes cómo te mata acá un tipo? Te mata como lo mataron a Lauchón Viale en la policía bonaerense. ¿Cómo te matan? Entran 10 tipos y simulan un procedimiento y te pegan 25 tiros en la espalda. Yo a veces, así te matan acá hay un tema todo brutal. Acá el equipo cleaner fue el equipo de Fein. Acá hay un tema que no se habla. Perdóname, lo que dice Fernando es así. El equipo de cleaner fue Fein y fue Bernie también entrando embarrado a la escena del crimen. Romina, sobre eso quiero... Era tan fácil enchastrar todo que ya estaba sobre eso te quiero hacer una pregunta porque hablamos del asesinato del fiscal Niman o algunos hablan de la muerte del fiscal. No, se puede hablar de asesinato por la carátula de este asesinato. ¿Por qué no somos un poco más tranquilos? Todavía no hay una condena, no es un hecho juzgado. Bueno, nosotros sí hablamos de un asesinato. Después de la última pericia, la gendarmería hablamos de un asesinato. No se puede no hablar de asesinato. Cuando la carátula dice homicidio, yo puedo hablar de asesinato. De un posible asesinato, bueno, pero el día de mañana pueden descubrir que no. Y yo puedo después de las últimas pericias de gendarmería, la verdad no me gusta. Yo te hago una pregunta. Si no fue un asesinato, ¿no? ¿Por qué el apuro? Si esto no fue un asesinato, y no es un apuro porque ya son 2 años, si no fue un asesinato, yo te pregunto, ¿alguien le fue a preguntar al SAME qué pasó con la primera ambulancia que mandó al departamento de Nisman? ¿Por qué no la dejaron entrar? ¿En qué horario llegó? ¿Y qué hicieron con esa primera ambulancia? Es una buena pregunta, deberían haberla hecho. Me gustaría que la hagan. Me gustaría que le pregunten si hubo una segunda ambulancia y si le sacaron también el satelital que tiene para que el rastreo satelital. ¿Y por qué? Entonces me parece que todavía hay muchas cosas. ¿Tu sospecha que lo asesinaron a Nisman? No, nosotros estamos seguros que lo asesinaron. ¿Seguro? No es una sospecha. ¿Y quién? Eso es la justicia quien debe decirlo. ¿Vos no tenés sospecha de quién lo asesinó? A ver, yo puedo tener imaginaciones, pero tengo que ser muy prudente. No puedo decir algo si no tengo pruebas. O sea, pero Ariel, sos categórico en que lo asesinaron. A ver, vos crees, una de las hipótesis es que hubo un complot de quienes estaban acusados por Nisman, no quiero decir el gobierno kirchnerista, porque con complicidad de una célula que llegó desde el exterior, especialmente entrenada para hacer un asesinato de esas magnitudes, y que se fue rápidamente del país. Correcto. ¿Ustedes creen que eso es una teoría bastante cercana a lo que puede haber pasado? Yo creo que hay una teoría, y creo que quien lo tiene que probar es la justicia, no yo. Que acá hubo... A ver, estamos hablando de subjetividad, hubo muchas cuestiones de lo que ustedes creen. En el asesinato de Nisman. Muchas cuestiones. Por un lado hubo relaciones comerciales muy importantes. De hecho, salió un mail ayer a donde se hablaban de un incremento importantísimo de las relaciones comerciales con Irán. Y hasta hace pocos tiempos, menos de 1 año y medio, no decían que no habían crecido las relaciones comerciales. Creo que hay muchas piezas que la justicia debe empezar a ordenar. Y así se va a esclarecer en absoluto, por un lado, la causa AMIA y por el otro lado la causa de la muerte o el asesinato del fiscal Niman. Perdón, una pregunta sobre eso, porque en el fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en el pacto con Irán, a la Cámara le ordenó a Bonadío investigar al ex juez Irinia e investigar al operador kirchnerista Roberto Porcaro.
que aparece mencionado en las conversaciones con Yusuf, el referente iraní, con Delia, con Esteche, y hablando de un mega negocio. ¿Es una pista que hay que investigar para ustedes, esa la pista de que hace? Todas las pistas tienen que investigarse. Lo único que no puede ser un país serio como la Argentina, como el que quiere ser, y más este país que está siendo mirado por el mundo entero, es archivar en 15 días una causa y la peor causa terrorista. ¿Sabes cuántas horas hubo de grabaciones de llamadas? 4.000 horas. ¿Sabes cuánto se tarda en escuchar esas 4.000 horas? ¿Alguien sabe en esta mesa? Y debe ser 10 veces más. 200 días. Y aquí, en tan solo 15 días, la guardamos, archivamos, no hay nada para investigar. Bueno, pero ahora Bonadío dispuso desgrabar todas los 40.000 cassettes con los audios de Yusuf. Quiero poner los dos tapes del día, los dos cruces. Quiero contarles que la conferencia de prensa que estábamos anunciando se va a dar a las 8:45. Acaban de colgar en una de las páginas centrales de Bloomberg, que es Bloomberg TV, o Bloomberg, que es uno de los lugares o de los sitios económicos más informados del mundo, que el Banco Central relajará las metas de inflación para el 2018 y que lo estarán anunciando Marcos Peña, Federico Sturzenegger y Nicolás Duhovne. Y Luis Caputo también. Dice claro. News Conference a las 8:45, o sea que ya el mundo sabe, y pensemos ahora, que, a ver, son 0:11, sí, que mañana a las 9 de la mañana Argentina o el gobierno va a relajar las metas de inflación, lo estábamos contando en la mesa y casi lo adelantamos aquí, ¿no? Sí, quisiera llevar un comentario de nuestra mesa a la gente que nos está mirando, porque venimos de días donde el dólar parece ser que no tiene techo, la tasa de inflación de diciembre viene para 2,4, 2,5%, o sea, la inflación de diciembre de este año va a ser la inflación que un país civilizado tiene en un año. Nosotros vamos a tener en un mes la inflación de un año de un país civilizado. Por eso me parece importante decirle algo a la gente para llevarle, no sé si tranquilidad objetiva, pero por lo menos advertir y comentar de mañana. A ver, el gobierno no puede mañana salir alegremente, los cuatro fantásticos que se van a sentar mañana, a decir: no cumplimos las metas, muchachos, nos equivocamos, perdónennos. ¿Y cómo tienen que decirlo Tuvimos mañana, 2 años hablando ¿Pero cómo pavadas. tienen que decirlo entonces mañana? No, tienen que decir eso y decir algo más. Ok, la nueva meta de inflación la vamos a cumplir así o asado. Vamos a hacer esto por tal cosa. Vamos a cambiar esta metodología ridícula de bajar la inflación poniendo la tasa de interés en la nube. Eso es absurdo, ha fracasado. O sea, que no estés cumpliendo las metas de inflación que te pusiste tiene que ver mucho con un agujero fiscal que no estás bajando y con una metodología que es para países del primer mundo. A ver, ahora, vos tenés que ahora para que esto no siga... de Sturzenegger, un segundito, Fer, un segundito. Sí, para que esto no siga escalando, que la inflación no se acelere demasiado, vos tenés que decir algo más que no cumplir las metas. Tenés que decir: mirá, lo limpio al Banco Central de todas estas LEVACs, viene el Tesoro, se hace cargo del muerto Eso digo, las licitaciones van a ser así. Hasta ahora la controversia era, perdón Dani, la controversia hasta ahora era Sturzenegger, que te ponía las tasas muy altas para controlar la inflación. Entonces había una expectativa de inflación X que tampoco se cumplía. Creemos que lo que puede pasar es que esté Sturzenegger ahí diciendo: voy a bajar un poco el tema de las tasas, entonces la inflación se va a disparar un poquitito y la expectativa cambia. Puede ser eso, puede ser, sí. Puede ser, no tengo idea que van a anunciar. No, pero digo, porque señores, quiero mostrarles otro de los temas del día, porque fue un programa, sigue siendo un programa muy interesante y hay muchísima gente del otro lado, por más que como mi amigo Juan Cruz Ávila nos está viendo, dice, los felicito laburando el 28 de diciembre. Juan, esto hoy es 27. Ya, no, ya es 28. Ya 28. Día de los también está inocentes. laburando. Estamos felices, Juancito, claro. Juan, ¿qué año tuvo A24? La verdad que lo felicito. A Juan y a todo y a toda la familia de América 24. Voy a poner dos tapes. El primero, Cristina y Michetti, porque hoy lo que quiero que ustedes sepan es que hoy hubo una foto de la película del año que viene. Hoy empezó Titanes en el Ring para Grandes. El hombre de la barra de hielo, el androide, la momia blanca, la momia negra, Tufi Mehmet. Bueno, todos los Titanes en el ring, pero para grandes. Hoy tenés el senador Pichetto, la abogada exitosa, tenés todo. Ponele el nombre que quieras a Titanes en el ring para grandes en el Senado. A Pichetto le podemos poner el doctor Iserberger. Iserberger. Bueno, empezó Titanes en el ring para grandes, empezó así, porque tiene que vender. Y ahora,
¿Qué contestará la abogada exitosa? Y la abogada Lebrun y el doctor Pichetto. Bueno, es tremendo el ida y vuelta. Como titanes en el ring. Falta mi amigo Bocacci. Pero vean estos dos cruces. Primero Cristina y Michetti al mediodía. Y después donde hablan Pegalos, gobernadores, en realidad Cristina habla de los gobernadores que dicen que fueron llevados del hocico en forma perversa al acuerdo económico. Vean esto. Creo que además de estigmatización o persecución de dirigentes de la oposición, lo que aquí se está haciendo, y que es tan grave o más, es vulnerar la representación que las instituciones deben tener. Las cuestiones de privilegio tienen 10 minutos. Bueno, le he dado casi 9 más. Yo le voy a pedir algo, señora presidenta. Tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas. 10 minutos más o 15 minutos más para una cuestión tan importante. Me parece, no les voy a demandar demasiado tiempo. Simplemente, sí, si me permite... No, pero permítame, Sí. senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo después le doy a usted 30 minutos, imagínese que tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que si puede redondear, le agradecería. Bueno, vamos a redondear, señora presidenta. ¿Qué voy con esto, señora presidenta? Que es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. ¿Qué oposición quiere el gobierno? Lo dice el presidente, lo dicen todos. Usted lo dice acá. Hay que ver si ya quiere discutir todo. Sí, voy a discutir todo, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque para eso me votaron. Porque es posible que a usted, al presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo. A mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen. Y no por eso va a dejar de ser presidenta usted ni presidente Macri. Van a seguir siendo presidente, vicepresidente. No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Ustedes personalizan mucho. Tal vez sea una buena estrategia para despolitizar y no hablar de lo que hay que hablar, de las políticas. Entonces hablamos de las personas. Senadora, le pido por favor. Y hablamos de ya termino. Y no hablamos de las políticas. Ni mi presencia iba a ser el talismán que agitara a las masas y no pudiera discutirse. Ni tampoco la presión iba a tapar lo que la gente opina acerca de determinadas medidas. Vamos entonces ahora a votar. Resultan afirmativos 52 votos, negativos 15 votos, una abstención. Yo quiero decir, señora Presidente, que acá no he escuchado decir a nadie de que estas reformas que se trataron en diputados, que tratamos acá en senadores, si bien es cierto son iniciativas del gobierno nacional, han sido avaladas y firmadas por 23 gobernadores sobre 24 provincias argentinas. Esos 23 gobernadores han traicionado a los ciudadanos, han sido extorsionados. Recién un senador, ¿cómo se puede despreciar que 23 gobernadores firmaron? Todos saben por qué firmaron los 23 gobernadores. 2 días antes de la reunión que los gobernadores debían realizar en el CFI, donde me consta la mayoría no estaba de acuerdo, apareció en los diarios una foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del presidente de la Corte con motivo que el juicio de la provincia de Buenos Aires había establecido por el tema del fondo del conurbano. A esa reunión en el CFI llegó el señor ministro del Interior y cuando algunos gobernadores le manifestaran que no estaban de acuerdo con lo que se proponía, les dijo, ¿vieron la foto que salió en el diario? Mejor que arreglen, porque si no la Corte le va a dar está por darle la razón a la provincia de Buenos Aires. Esta es la razón por la que gobernadores tuvieron terror. Cuando hablamos de las provincias y de esos gobernadores que votaron coaccionados supuestamente, estamos hablando de las cajas de jubilaciones. Van a recibir 12.000 millones de pesos y además se va a distribuir de manera automática. Y también se resolvió un tema estructural de fondo, porque el fondo del conurbano era un tema de litigio en la Corte y la demandada era el Estado Nacional. Los gobernadores no son tontos. Sabían perfectamente lo que podía significar
más temprano que tarde, no sé si en un tiempo, en 6 meses, en un año, una decisión política que impactara de lleno en los recursos coparticipables de las provincias. El tema es que económicamente, con todas las medidas que están tomando hoy, más este endeudamiento de los sectores más vulnerables de la economía, va a ser terrible. Alguien va a tener que pensar qué vamos a hacer con estos 2.592.000 préstamos que se han otorgado a gente en condiciones de vulnerabilidad. Es perverso socialmente, es de sociópatas. Senadora. Esto es de sociópatas, señora presidenta. Si bajara un marciano y nos escuchara hablar a todos, diría, pobre gobierno, este no saca nada hoy. Y después aparece todo aprobado. Esto también va a tener que ser revisado. Qué añito se nos viene, ¿eh? Por Dios, que los editores, pidan aumento a los editores, muchachos. Sí. Por Dios, qué añito, ¿no? Yo creo que hay que sacar a Bono en la platea de... ¿Viste lo que fue eso? ¿Viste lo que fue de vuelta? ¿Qué te pareció, profe? No, la de Cristina llorisqueando por cómo este gobierno apretó a los gobernadores, pero es como si estuviera contando lo que ella hacía. No, pero Cristina... Gobierno más apretador que ella. Cristina como oradora es muy buena. Es muy buena. Igual que en un momento dado es muy buena. Es muy buena, pero por favor, pero ustedes están alucinando. No jodamos. Cannabis malo. Igual yo hoy soñé que estábamos en cadena nacional de vuelta. Una loca de la guerra. Bueno, el problema de ella es ese, que ella hablaba lo que quería y ahora tiene que cumplir el reglamento y no lo podía soportar. Igual hay que decir que el gobierno hoy logró sacar las 3 leyes que quería. La impositiva con 52 senadores, mucho más de lo que se esperaba. La del presupuesto del 2018 con 54 senadores y después la del impuesto al cheque, que esa sí la votó Cristina. Las otras votó en contra. La del impuesto al cheque, que hay que decir que votó a favor. Y hubo un gran ausente en la sesión de hoy, que para mí es una vergüenza, que fue Menem. Carlos Menem, que acaba de ser reelecto, no fue tampoco hoy al Senado. Sé que si me pongo a pensar, trato de elevarme un poco sobre esto y hago 2 preguntas más a Ariel. ¿Cómo la historia va a recordar? Porque nosotros no nos podemos dar cuenta de lo que pasa con nuestra actualidad. Nosotros vivimos en esta sociedad, mamamos estos tiempos, no tenés no te puedes desconectar. O sea, ocurre que recién ahora te empezás a dar cuenta cómo la historia juzga a Menem o cómo la historia juzgó a Alfonsín. No podemos darnos realmente cuenta de cómo la historia juzga a Cristina o va a juzgar a Cristina o al propio Macri, aunque no terminó el gobierno. Pero me pongo a pensar, no del kirchnerismo, de Cristina. ¿Cómo la juzgará la historia de acá 50 años? ¿Qué dirán de Cristina de acá 50 años de los libros? Mirá, a ver, yo creo que destacarán pero ahora nosotros estamos absolutamente contaminados del día a día. Si Cristina, pero si Cristina y el kirchnerismo... toma distancia, tiene varios años para tomar si los historiadores o la historia, o si nosotros no condenamos al kirchnerismo, en 50 años... En lugar de tener 30% de pobres, vamos a tener 30% de indigentes directamente. No, pero es señal de que no cambiamos nada. La marca de época de Cristina para mí tiene que ver con la mentira. Con la mentira. El discurso de decir que estaban haciendo un gobierno nacional, popular y progresista y los números, datos de la economía. ¿Por qué se va a caracterizar? Para mí, escúchame rápido, mira, te hago un ping-pong rápido. Alfonsín y la democracia. Alfonsín es la democracia. Menem es el deterioro moral de la nación. Menem yo te diría privatizaciones. Sí. O sea, hay una cosa que generó sobre todo el derrumbe moral. Bueno, de la Rúa, que el helicóptero. Un inútil. Helicóptero, inutilidad, helicóptero, bien. Dualde, que arregló un poquito las cosas. Cristina, la mentira. Delincuentes. El engaño. Delincuente. El relato, el relato y el afán. La década del 30 fue la década infame, la década de Alfonsín se dijo que fuera la década perdida y ella acuñó la frase de la década ganada para tratar de adelantarse a los historiadores y hablar con esta idea de que a riesgo de que me caractericen de kirchnerista, me parece que es injusto no plantear frente a todo lo que están diciendo, mentirosa, que hizo un gobierno para ricos, pero decía que era para pobres. Sí creo que visibilizó a un sector de la sociedad vulnerable que que no estaba visibilizado. Lo agrandó. Bueno, te voy a decir una cosa, mirá. Yo estoy diciendo lo visibilizó. ¿Qué sí, pero lo visibilizó, que le dio voz. Que le dio voz a un sector vulnerable de la sociedad que no lo tenía. ¿Cuál es el sector ese?
28 de diciembre. Estás a 2 días de terminar. Ah. 2 días de terminar el año, querías jugar ahí. No, bueno, no quería dejar de decirlo. No quería dejar de decirlo. La verdad es que no me interesa si dicen que soy kirchnerista. A vos también te dicen kirchnerista. Prepárame, a vos de buenos modales. Prepárame Smith. No, yo digo que son kirchneristas de buenos modales, los amarillos. Dale, rápido. No, hoy Cristina... pero eso es mala leche. No lo voy a hacer, No, hacelo si querés, pero eso ya... Hacelo. Me condiciona. No, hacelo porque no es tuya la foto. La foto no es mía, hoy me la mandan y digo, la verdad que me impresiona, teniendo en cuenta un poco lo que estaba diciendo recién Ronnie. Mostrala a la 1. Mirá, fíjate. ¿Sabés cuánto vale este reloj con el cual hoy Cristina estuvo en la sesión? Pará. 90 jubilaciones mínimas. ¿Que es un Rolex de oro? ¿Qué es? Sí, 90 jubilaciones mínimas, listo. Ay, dale, Evita usaba tapado de piel, dale, ¿dónde están? Y no me lo banco, tampoco usaba a mí me gustaría... Bueno, pero espera. De piel de Evita parece, ¿en serio? Yo sabía que te ibas a subir arriba de la foto. Escúchame, no, pero se robaron todo. ¿Te puedo preguntar algo a la mesa? Dale. En esto de que los historiadores pueden con la distancia tomar... Yo, por ejemplo, fui sumamente crítico y me parecía un horror y no lo podía aceptar y nada cuando Alfonsín dio la audiencia de vida del punto final. Y yo te digo que a la distancia y con los años, lo entiendo a Alfonsín con esas 2 leyes que dio. Claro. ¿Qué concesión tuvo que hacer? Tuvo 3 intentos. Bueno, pero yo en ese momento, no sé si producto de mi juventud o lo que sea, pero yo fui sumamente crítico de eso que hizo Alfonsín. No se lo perdoné. Y la verdad que con los años digo, creo que no salvó con esa cosa. ¿Vos decís que con los años no te va a molestar tanto el reloj? Además, puede ¿Eso ser. Por ejemplo, dame Smith rápido y hay una pregunta para Cohen, que va para Ariel, que tiene Romina. Smith, es una declaración de pasada y al final tenemos mucho más. Tenemos que hablar de la conferencia de prensa que se dará mañana, lo damos como último momento. Fíjense lo que dice dragado y balizamiento, es el gremio de Juan Carlos Smith. Pero dijo algo que creo que debe tomarse en cuenta y valorar. El tipo se plantea y dice, yo estoy en contra de este gobierno. Gremialista. Pero escuchen lo que dice y lo analizo en la mesa un minuto. No se puede romper el orden institucional. Lo que nos ha pasado a nosotros con el famoso episodio del Atril es lo que hemos visto en este momento. Y por eso nosotros no nos podemos prender en una maniobra ni en un proyecto de esa naturaleza. Yo no estoy a favor de este gobierno. Lo que no estoy dispuesto a hacer es aprenderme en un proyecto con lo que quieren es derrocar y romper el orden constitucional. Porque ¿saben qué pasa cuando ocurre eso? Los muertos los ponemos nosotros, los despedidos los ponemos nosotros, los que van en cana son los dirigentes sindicales y los vivos de siempre, después de nuevo se vuelven a presentar en los procesos electorales y vuelven a estar sentados en la banca del Congreso. Brillante. Muy bien. Eso es madurez política. Madurez política. Quiero el carnet de afiliación. Eso es un cambio. La única que repudió los incidentes del jueves y del lunes fue la CGT, donde el otro día, Ale, el perfil sacó una nota. Había 15 toneladas de piedras se tiraron ahí, lo que tenía que ser una mayoría de una protesta pacífica. Estos grupos que está hablando él tiraron 15 toneladas de piedra. Compañero Smith. Está hablando de una madurez importante, ¿no? Sí, claro. Señores, pregunta para Ariel, Romero. Sí, algo que quedó fuera de la discusión cuando estábamos hablando del memorándum y de todas las decisiones que está tomando la justicia era la Comisión de la Verdad, ¿no? ¿Qué fue una figura también mentirosa que se armó para justificar esta relación con Irán, donde lo que estábamos haciendo era darle prácticamente toda la información a las que ellos no accederían si no venían acá a ser indagados? Yo creo que era un sueño que también, otro de los sueños que nos querían vender. ¿Pero fue una mentira intencional o...? En primer lugar, yo te diría que si hablamos de Comisión a la Verdad, estás diciendo que todo lo que investigó la justicia argentina era mentira. Porque vamos a poner una comisión para la verdad. Entonces ya esa palabra de Comisión para la Verdad, más allá de lo que significó para los argentinos Comisión para la Verdad, me parece que lo que está diciendo, todo lo que hizo la justicia no sirve para nada. En segundo lugar, pensar que se podían poner 2 personas que representan a nuestro país, 2 personas que representen a Irán y una tercera persona,
Era algo ilógico. Pero vos le tenías que dar a Irán ceder toda la información que tenía en el expediente. Sí, pero había una obligación que ellos también tenían que darle a la Argentina y no nos dieron nada. No nos dieron absolutamente ninguna información El objetivo, en 24 años. de Irán era conseguir que se den de baja las alertas rojas. Esa comisión, una causa que tiene 200 páginas, 200 cuerpos, como la causa de la AMIA, que es la causa judicial más grande de la historia argentina. Traducirla al farsi, traducirla al inglés, nunca se va a poder poner a funcionar una comisión de la verdad. Imposible. El objetivo era que caigan las alertas rojas. Señores, últimos, picando rápido. ¿Quién tiene qué pasó, profe? ¿Lo tenés vos, Santoro, con el abandono de Estados Unidos de la búsqueda del submarino? Sí, Estados Unidos comunicó al ministro Awad que va a retirar su flota, un barco y los mini submarinos que estaban buscando al Ara San Juan. El Ministerio de Defensa, esto lo va a comunicar oficialmente en los próximos días Estados Unidos. El Ministerio de Defensa dijo que también Rusia adelantó que a mediados de enero va a ser lo mismo. Ahora, si se encuentran nuevas señales que puedan llegar a tener un valor importante, los podrían volver a traer los equipos. En este impasse, ¿qué va a hacer el gobierno, Ale? Va a alquilar a un mini submarino que llegue por lo menos hasta 2.000 metros, porque no van a dejar de buscar con recursos propios al Ara San Juan. Bueno, vos tenés algo rápido, Romy, picando final, algo judicial. Y después te pregunto el dólar, profe, judicial. Sí, ¿qué tenemos? te cuento. Ricardo Echegaray, simplemente déjame encontrar. Ricardo Echegaray hasta ahora era uno de los que llamábamos intocables en este periodo, ¿no? Decíamos, siguen avanzando sobre funcionarios kirchneristas, pero nadie avanza sobre Ricardo Echegaray. Hoy el fiscal Stornelli pidió elevación a juicio por la violación de secreto y por falso testimonio, por las acusaciones falsas contra el exministro de Hacienda Alfonso Pratgay, que era apoderado, ¿te acordás? De unas cuentas de Amarita Fortabay, que el gobierno en realidad lo denunció entre 5.000 y pico de nombres, la FIP kirchnerista. Hoy el combustible, Ercolini lo procesó como autor de la administración fraudulenta. Lijo lo indagó en la causa Chicone, tiene que resolver en breve qué es lo que pasa después de la detención de Amado Vudú. Fue indagado por el juez Diego Amarante por la presunta compra irregular de autos para representantes diplomáticos en el país, y Sergio Torres tiene abierta una investigación contra Echegaray por enriquecimiento ilícito. Creo que claramente dejó de ser uno de los intocables, particularmente con la decisión que tomó hoy Stornelli de dejarlo al borde del juicio oral y público. Empiezo a vender, pero antes, Tato, vos tenías un temón hoy, que no sé si nos vamos a volver a ver antes que termine el año, que es el polémico sistema de sorteos judiciales. Sí, porque eso define un montón de cosas. Ayer contamos que la Auditoría General de la Nación confirmó una sospecha, que es que el sistema de sorteo de causas en la justicia es manipulable. Desde la computadora o desde afuera, de forma remota. Esto de que eligen a quién le cae la causa. Bueno, hoy ese informe, de manera reservada, yo no entiendo por qué lo hacen de manera reservada, se sumó a otro informe que presentó también la CIGEN, también de carácter reservado, donde está toda la información sobre esto, y se le envió a todos los miembros del Consejo de la Magistratura. Se armó un expediente reservado y se va a analizar en la próxima reunión de trabajo, que va a ser, ¿cuándo? En febrero o marzo. Es decir, que en este momento el Consejo de la Magistratura sabe que el sistema informático por el cual se eligen los jueces de la Argentina lo puede manejar por afuera cualquiera, o andá a saber quién, atómica. Y lo patean para febrero o marzo, porque ahora se van todos de vacaciones. Este es el estado de cosas de la justicia argentina. Cortito, antes de irme después del corte a preguntarle del dólar al profe Esper. De todos los presos de todos los presos importantes de la política, ¿ninguna posibilidad de que ninguno salga hasta marzo? ¿Hasta después de la feria? Por ahora todos los pedidos de escarcelación que presentaron, o sea, no se mueve nada. Debido no está en cámara para revisión, no. La Cámara Federal tiene que decidir Río Turbio esta semana. Está bien, pero mañana, le confirmaron la anterior con la de la doctrina Irurzun, claro, así que bueno, queda pero ahí dentro. están empatados, Romy. Y va a tener que venir Bruglia a desempatar entre Fara y Irurzun. O sea, ¿podría quedar libre? Difícil. Bruglia ya de un antecedente que está a favor de la prisión preventiva en el caso de Río Turbio, así que es difícil. Puede ser que vote igual, no sé, pero vamos a ver mañana qué pasa. Te doy una información de último momento: Seco no va preso, María Eugenia Vidal no quiere que vaya preso. La instrucción política que da el procurador a sus fiscales es que la doctrina Irurzun no se aplique, y va a ser citado él y los que ingresaron en forma violenta y rompieron en forma violenta la legislatura para audiencias de febrero del 2018
Calificado bajo el artículo 308. Ya me voy con el profe Esper después del corte para hablar del dólar, que pica y parece no calmarse. Habla el profe Esper del dólar, quédate del otro lado escuchando después del corte. Segunda tendencia en Argentina, animales sueltos. Además, felicitar a los chicos por una gran noche nuevamente. Después del corte, el profe Esper, dólar, que picó y se fue un poquito para arriba. Ya venimos. Rapidísimo porque prometí Esper. Profe Santoro, ¿qué tenés? Que Silvia Naister reveló en Clarín que la Sociedad Rural Argentina le pagó al actual ministro de Agricultura 500.000 pesos después de que fue nombrado, que pasó a la Sociedad Rural como presidente al ministro de Agricultura. Laura Alonso le pidió por escrito que explique si eso es un conflicto de intereses y que explique si aún mantiene 4 empresas como accionista o directivo para que haya un dictamen final y se decida si hay o no hay conflicto de intereses con el ministro de Agricultura. Con Echeverre. Con Echeverre. Profe, dólar que picó, vamos con el dólar. Rápido, que dos cuestiones del dólar, sí. Una de corto, una de más largo. La de corto, lamento a mi amigo el tuitero Animal Spirit, no la vamos a pasar al gráfico para ser breves, pero esta suba del dólar el año pasado también ocurrió. Entre octubre, noviembre y diciembre el dólar también subió. Esa es la cosa de corto. Digamos. Es estacional. Hay algo estacional. Segundo, vamos a lo importante. Si te parás en diciembre de 2001, el dólar, ¿cuánto era? 1 por 1, ¿no? Era de 1. Bueno, ponele que ahí el índice de precios era 1, los precios eran 1. Arranquemos de 1 de diciembre de 2001. Bueno, ¿cuánto es el dólar hoy? 18,9, casi 19 pesos hoy. Los precios entre diciembre de 2001 y hoy se multiplicaron por 25. Dividilo por el aumento de la inflación americana en ese periodo, te da un dólar de 18 pesos con 50, 18 con 90, 19 pesos. O sea, el dólar en Argentina sigue a los precios. No estamos frente a una corrida, una estampida, un estallido, se cae el mundo encima. No. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Va a bajar? Vamos a ver qué pasa mañana. Señores, nos despedimos. Gracias, Ariel, muy amable por haber estado. Un placer tenerte. El presidente de Daya, siempre es muy interesante tener la mirada de Daya. En este caso de Ariel Cohen Sabán, que es amigo personal, amigo de la casa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana jueves a las 8:45. Yo sé que hay muchos que ya... no es que todo el mundo... Esa frase, todo el mundo está de vacaciones, es mentira. Todo el mundo está laburando. Son pocos los que se van de vacaciones. Pocos. Todo el mundo está laburando. Así que si mañana se van a levantar a laburar, como seguramente lo van a hacer, pongan las radios o la tele, A24 o América, porque conferencia de prensa de Duhovne, Caputo, parece que va a estar también, ¿no? Sí. Sturzenegger y Marcos Peña. Un dato calor sabroso. Nos vamos, Dani. ¿Qué? Sturzenegger es coleccionista de la Guerra de las Galaxias y le regalaron la última nave. ¿En serio? ¿En serio? Era el dato de la noche. El halcón milenario. Así que va a ir armado. Bueno, quiero contarles una cosa. Mañana Sturzenegger aterriza en el halcón milenario de Han Solo. Se baja con un sable láser, se va a definir como Jedi y va a definir esto, porque Caputo es Sith. Chao, es Sith. Chao.